Capítulo 5. Clases. Parte 1. En este video comenzaremos a ver cómo configurar las clases. Primero definiremos lo que es una clase en GradLink. Luego analizaremos en profundidad 4 requisitos previos a la configuración de las clases, como el tipo, las escalas, los subgrados y las categorías de graduación. Antes de comenzar, es importante primero aclarar a qué nos referimos con clase. En resumen, una clase es una materia única que un docente le enseña a un grupo de estudiantes en su escuela. Si bien es posible que incluya múltiples materias en una sola clase, por ejemplo, las escuelas elementales y primarias pueden hacer una clase para un nivel académico completo, y GradLink le recomienda, en cambio, hacer una clase para cada materia o tipo. Técnicamente, puede comenzar creando clases en cuanto tenga un término académico activo. Sin embargo, se le recomienda que configure primero los tipos de clase, escalas, los subgrados y subcategorías, etc. Tener estos requisitos previos configurados antes de crear sus clases le permitirá ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en el proceso. Comencemos. En el panel de GradLink, primero seleccione la pestaña Clases y luego veremos el campo Tipo de clase. El tipo de clase determina qué recursos tendrá acceso un docente. Existen varios tipos de clase que se indican en el menú desplegable con el nombre de tipos de clase. Sigamos adelante y veámoslo con más detalle. El tipo de clase estándar les proporciona a los docentes acceso a calificaciones, tareas y planes de estudio. El tipo de clase comentarios del término permite a docentes y maestros registrar comentarios de estilo narrativo para cada uno de sus estudiantes en cada término. El tipo de clase asistencias de la escuela se usa para ingresar una planilla de asistencia diaria. El tipo de clase asistencias religiosas está diseñado para registrar la asistencia los días que están fuera de la semana escolar habitual. El tipo de clase deporte se usa para hacer un seguimiento de la elegibilidad deportiva de los estudiantes de acuerdo a sus calificaciones. El tipo de clase crédito, sin crédito, es similar al tipo de clase estándar, pero solo le otorga a los estudiantes créditos si tienen un puntaje superior a la calificación mínima. Asimismo, las clases crédito, sin crédito, no se contabilizan para el rango de promedio académico de los estudiantes. El tipo de clase almuerzo, cuidado extendido, permite hacer un seguimiento de valores de facturación específicos que aparecen en las planillas de asistencia y que deben registrarse en la sección de gestión financiera si fuera necesario. Finalmente, el tipo de clase preescolar se utiliza para generar un formulario para que padres y tutores autorizados controlen el ingreso y egreso de los estudiantes electrónicamente. Además de seleccionar uno de los tipos de clases incluidos, los administradores también pueden crear sus propios tipos de clases personalizadas. Más adelante en el video analizaremos los diferentes tipos y configuraciones. El próximo tema que veremos se refiere a las escalas. Las escalas determinan cómo se califica una clase y abarca desde las que están asignadas a las tareas hasta las escalas que aparecen en los boletines. GradLink tiene algunas preconfiguradas y aparecen en el menú desplegable Escalas, con doble asterisco al inicio del nombre. Ahora veámoslo con mayor profundidad. La escala de calificaciones predeterminada es la estándar, que es de calificación tradicional de la A a la F. Las que se llaman grados alternativos son calificaciones no estándar que no contribuyen a un promedio del puntaje, por ejemplo, como incompleto, ausente, etc. De modo similar, los códigos de calificaciones para asignaciones como eximido o reaprobado son calificaciones no estándar que se aplican específicamente a las tareas y según los profesores lo requieran. Además, GradLink también permite que los administradores puedan crear sus propias escalas personalizadas. Para comenzar, simplemente comience agregando un nombre y haga clic en Agregar. Cada calificación y descripción en una escala tiene varios componentes.
El símbolo de grado es la descripción que aparece en las calificaciones, boletines de calificaciones y otros certificados o reportes. Por ejemplo, el símbolo de calificación para una A es A. Simple. Prosigamos. La descripción es una descripción breve que aparece en boletines de calificaciones y certificados académicos o reportes. La posición se refiere al lugar en la lista de los códigos de calificaciones. Por ejemplo, una A en la escala de la A a la F tendría un orden de clasificación de 1. Una B tendría un orden de 2, y así sucesivamente. El menor porcentaje se refiere al equivalente numérico menor para una calificación en particular. Por ejemplo, el porcentaje menor para una A en la escala de la A a la F es normalmente 90%. El mayor porcentaje se calcula automáticamente en base al valor menor de la calificación anterior. En otras palabras, si el porcentaje menor para una A se establece como 90%, entonces el porcentaje mayor para una B se establecerá automáticamente en 89,99%. La conversión a letras se refiere al valor porcentual al que sería equivalente una calificación. Este valor es necesario para hacer cálculos en casos donde las tareas reciben calificaciones no numéricas. GradeLink recomienda establecer la conversión de calificación a letra a un valor intermedio entre los porcentajes menor y mayor. Por último, el valor de GPA o valor puntaje promedio se refiere al valor que afecta en la calificación. A modo de ejemplo, en la escala de calificaciones estándar, una A tiene un valor de GPA o promedio de 4, como una B tiene un valor de 3, y así sucesivamente. Puede ignorar el valor del GPA o puntaje americano si no lo va a utilizar. Muchas escuelas internacionales se rigen por otras normas de promedios y puntajes. Una vez que haya terminado de agregar las calificaciones en la escala, seleccione el botón Agregar para completar el proceso. A continuación, hablemos sobre los subgrados. GradeLink utiliza el nombre subgrados para referirse a cualquier evaluación o categoría que no use la misma escala que las tareas en clases y que no contribuya a la calificación final de una clase. Algunas escuelas pueden denominarlos estándares y algunos incluyen la conducta y la ética de trabajo en clase, para dar unos ejemplos. Como mencionamos antes, GradeLink le permite crear sus propios tipos de clase personalizados. Sin embargo, estos y los subgrados son en realidad lo mismo. Se crean utilizando campos similares y la estructura es parecida, pero lo que los diferencia es dónde usted elige aplicarlos y cómo los asigna a las diferentes clases. Si usted crea una lista de subgrados y los asigna a una clase, aparecerán dentro de la hoja de calificaciones. Si agrega un conjunto de subgrados a una clase usando el campo Tipos de clase, sobreescribirá la clase y en lugar de tener acceso a la hoja de calificaciones y a las asignaciones, los docentes solo podrán ingresar calificaciones para esos subgrados específicos. En la práctica es más sencillo de lo que parece. Estos se componen de 4 partes principales: un nombre, un título, campos personalizados y una escala personalizada. El nombre del tipo de clase es el nombre que aparece internamente en GradeLink, mientras que el título en el boletín aparecerá en los boletines de calificaciones, en los certificados académicos y en otros informes administrativos. Los campos personalizados son los subgrados actuales. De manera predeterminada, solo se necesita un nombre y un número de posición que determina en qué ubicación se mostrarán. Sin embargo, los administradores también pueden controlar la apariencia de los subgrados utilizando las siguientes opciones. Campo no calificado. Aparecerá la descripción pero no la calificación. En negrita, hará que se muestren en las boletas de calificaciones en texto con negrita. Sangría, PX, determina el número de píxeles o espacios a usar en boletines de calificaciones. Finalmente, viñeta. Determina qué símbolo se podría usar para resaltarlos en los boletines de calificaciones. Por ejemplo, utilizar un círculo en negro para comenzar una oración.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, los subgrados no utilizan escalas tradicionales. De hecho, se debe definir manualmente una para cada conjunto de subgrados creados. A diferencia de las escalas de calificaciones tradicionales, solo requieren una marca o símbolo, una descripción y una posición. Los comentarios son un campo opcional que puede ser difícil de implementar. Si le interesa agregar comentarios en sus subgrados, contacte al soporte de GreatLink para que se los configuren. Es importante que tenga en cuenta que si bien las clases y los subgrados personalizados aparecen en los boletines de calificaciones, estos no tendrán impacto en las calificaciones de la clase. El último requisito previo que analizaremos son las categorías de graduación. En GreatLink, los créditos obtenidos al aprobar una clase cuentan para cumplir con estos requisitos específicos. La configuración es simple. Una categoría de requisito de graduación solo necesita un nombre y una cantidad mínima de unidades requeridas, y también le permite agregar apuntes para uso interno. Todas las categorías se muestran en una lista en el lado derecho de la página. Es importante que tenga en cuenta que una sola clase no puede contarse para múltiples categorías de graduación. Esto concluye la primera parte de nuestro análisis sobre las clases. Vea nuestro próximo video, donde se explicará cómo configurar los estándares de una manera rápida y sencilla.